Amplificación aleatoria del ADN polimórfico. Este es un tipo de marcador molecular basado en la reacción en cadena de la polimerasa. Los fragmentos de ADN obtenidos por medio de esta técnica se amplifican en regiones aleatorias del genoma, y esta es una técnica más versátil desde que se desarrolló en el año de 1990. Como sabemos, aquí se encuentra el principio básico de los RAP, en el que las flechas señalan la dirección de síntesis de la cadena durante la reacción de la PCR. El fragmento amplificado está representado a un lado de las cadenas originales, de 5' a 3'. Las etapas de esta técnica son selección de los indicadores, extracción de ADN genómico, amplificación por PCR, electroforesis en gel, lectura de presencia o la ausencia de bandas, el análisis de los patrones de bandas obtenidos, como podemos ver en la imagen de la derecha. Como introducción a nuestro paper, tenemos que las abejas melíferas son insectos que benefician a la especie humana en dos aspectos. Uno, porque producen miel y dan un alimento natural. Dos, porque ayudan a la polinización de cultivos y flores silvestres para la agricultura y el suministro de alimentos. El estudio fue planeado para descubrir la diferenciación genética en la especie de A. dorsata, para poder explorar su origen y la evolución de características particulares en varios ambientes. Los RAP son principalmente importantes para encontrar un patrón hereditario de cualquier habitante, ya que estos marcadores podrían exponer polimorfismos en partes no codificantes de ADN. Los marcadores RAP son los mejores y muy valiosos para el estudio genómico y taxonómico de la población de insectos, y los cebadores RAP producen varios fragmentos de bandas que normalmente se forman a partir de diferentes áreas del genoma. De esta manera podrían detectar varios locis. En cuanto a materiales y métodos para recolección e identificación de muestras, primeramente se seleccionaron 5 ubicaciones diferentes en ambos distritos, donde se observa en las imágenes encerradas en un círculo los sitios de recolección. Entonces se obtuvieron 30 abejas obreras por cada sitio de ambos distritos, Nancana y Narowal para ser exactos. En botellas de plástico se utilizó alcohol al 50% para la conservación de la muestra, indicando el número de la muestra y la colmena. El lugar de recolección además con su respectiva fecha y se mantuvo a 4 grados centígrados para la extracción de su ADN. La identificación de las especies de abejas melíferas se llevó a cabo utilizando la clave dada en el Asian Honeybees. Pasando a la extracción de ADN, se separa el tórax de las abejas y se tritura para extraer su ADN. Se usa una solución de lisis de 12,5 ml compuesto por cloruro de sodio al 100 milimolar. También se usa ácido clorhídrico 100 milimolar con un pH de 8. Se añade ETA 1 milimolar y se añade dodecisulfato sódico al 0,5% en cada una de las muestras homogeneizadas. Esta mezcla se incubó a 37 grados centígrados en un agitador durante 1 hora. Y después se agregó 20% de proteínas K. El ADN de la muestra se extrajo 2 veces con 12,5 mililitros de solución de fenolcloroformo y su amilo. Se centrifugó a 6000 rpm durante 10 minutos. Se añadió igualmente isopropano al frío, o también se puede añadir 2 volúmenes de etanol absoluto frío para recoger el ADN, manteniendo los tubos a 21 grados centígrados durante al menos 2 horas. La centrifugación se llevó a cabo durante 10 minutos. Cuando se formó el sedimento, se usó etanol frío al 70% para así poder lavar la paleta de ADN y así poder luego secarla. El ADN obtenido se resuspende en agua esterilizada. Además, se usa una longitud de onda de 260 nanómetros para así poder evaluar la cantidad de ADN, mientras que su calidad se aprobó en electroforesis en gel de agarosa al 1%. La amplificación por PCR se llevó a cabo acorde a las siguientes especificaciones y reactivos. El programa de PCR consta de 35 rondas para la desnaturalización e hibridación del ADN primario a 94 y 36 grados centígrados durante 1 y 1,5 minutos respectivamente. De manera similar se realizó la extensión inicial y final.
Luego se mantuvieron los tubos de pendor a 4 grados centígrados hasta que se retiraron. La electroforesis en gel con agarosa al 1,6% durante 1 hora fueron las condiciones experimentales para ejecutar lo que son los productos de PCR. Para el análisis de datos se utilizó un transiluminador UV y se tomó fotografías mediante Xinjiang. Las bandas se contaron como presentes o ausentes para cada muestra. No se consideraron los fragmentos poco claros que no se lograron distinguir visiblemente. Los marcadores RAPS se van a analizar mediante los siguientes parámetros, como lo son una moda genética mendeliana, bandas que van a comigrar son homólogas, una segregación independiente y finalmente el equilibrio de Hardy-Weinberg. Se construyó un dendrograma utilizando un análisis de medias de grupos de pares no ponderados. Además, la tasa de migración efectiva se estimó con base en el índice de consanguinidad y los cálculos se realizaron en el software PopGen con la versión 1,32. El análisis de la población se llevó a cabo mediante el método de RAT-PCR, utilizando 10 cebadores oligonucleótidos. De estos 10, 4 secuencias de nucleótidos se utilizan como cebador, para las cuales pueden crear bandas diferentes y fácilmente perceptibles. Para el análisis solo se utilizaron bandas reproducibles que se forman tras reacciones de PCR repetidas. A continuación, se observa una tabla con los cebadores utilizados para el análisis de RAPS que muestran los tamaños y el número de fragmentos amplificados obtenidos. Aquí, el número de fragmentos de ADN producidos por cada cebador osciló entre 6 y 12, con un promedio de 8 bandas. Sobre cebador de peso molecular, fluctuando entre 2000 y 200 ppb de tamaño. La cantidad de segmentos de ADN polimórficos amplificados por cada cebador oscila entre 17.5 y el 27%. Se registraron 21 segmentos polimórficos aleatorios de ADN de todas las muestras de abejas melíferas, con un promedio de 2.5 loci polimórficos por cebador. En su mayoría, los cebadores produjeron un patrón de bandas monomórficas con algunas bandas polimórficas. Análisis de Naive se utilizó para estimar la falta de parentesco, el flujo de genes y la variación entre 18 poblaciones de abejas melíferas. La diversidad genética varió de 0.254 en Nancana a 0.320 en Narawal, con una heterocigosidad total de 0.452. El valor genético de variaciones para todas las poblaciones de Nancana fue de 0.147 y el de flujo fue de 3.356. Para Noroguay el valor fue de 0.181 y el valor de flujo de 3.751. La variación hereditaria total entre 30 poblaciones presentó para GST, que es el genético de variaciones, 0.516, y para el número de migrantes de NM, que es el flujo de genes, presentó 0.814. El flujo de genes basado en los valores de Nancana y de Noroguay y los loci monomórficos mostraron las participaciones de grupos de genes mutuos entre poblaciones diferentes. Las muestras de población de la ciudad principal mostraron bandas monomórficas en comparación con las poblaciones de la frontera de la ciudad. Un nivel cercano de polimorfismo mostró un bajo nivel de desviación de dorsata de poblaciones, proponiendo una cierta homogeneidad de dorsata de poblaciones de Nancana y de Narawal. Los RAPS nos permiten producir varios fragmentos de bandas que se forman en diferentes áreas del genoma. De esta manera, podemos detectar de forma rápida los loci. Para la determinación de los polimorfismos, se evaluó el número de productos amplificados por cebador, llegando a obtener hasta 5 bandas por cebador con un peso molecular que varía de 200 a 300 pares de bases. Las muestras fueron distribuidas desde la casilla 2 a la 6 para las correspondientes a Nancana y de la 7 a la 11 para las correspondientes a Narawal. Como se puede observar en la imagen, todas las muestras presentan bandas monomórficas a excepción de las muestras NAN1, NAR1 y NAR5.
Estos resultados se deben a que la diversidad genética se mantuvo entre los valores presentados a continuación. Esto quiere decir que el nivel de migración es bastante pequeño y se mantiene la homocigosidad, a excepción de las tres muestras mencionadas anteriormente. Los marcadores RAPS se analizaron mediante los supuestos mencionados con anterioridad. Estos nos permitieron observar que muy pocos fragmentos se discriminaron entre las poblaciones de las abejas de ambas localidades, y también nos permitió cuantificar la cantidad de ADN polimórfico por cebador, que varió entre 17 y 27%. Las muestras se dividen en dos grupos: el grupo A, donde todas son monomórficas excepto las señaladas, mientras que en el grupo B todas son monomórficas, y esto nos permite concluir que la muestra NAR1 de Norwell fue la que más similitud genética tuvo con las muestras de Nancana, indicando que las poblaciones de abejas se están dispersando o migrando, generando así un flujo genético. Con los resultados, se va a realizar el análisis de conglomerados, donde se va a utilizar el dendrograma UPGMA, es decir, el método de grupo de pares no ponderadas y media aritmética. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué entendemos por esta técnica? Es un método de clustering que se basa en la identificación de las parejas más similares y en el cálculo de la media de las distancias entre ellas, y el resto de las secuencias para reconstruir el árbol. A su vez, este dendrograma solo es conveniente usarlo si cumple la hipótesis del reloj molecular, es decir, que todas las secuencias han evolucionado a la misma velocidad, dado que genera árboles ultramétricos. Por otro lado, ¿qué es el reloj molecular? Deduce el tiempo pasado a partir del número de diferencias entre dos secuencias de ADN. Aquí podemos observar el dendrograma, el cual está basado en las distancias genéticas de Apis dorsata entre las poblaciones de Nancana con sus siglas NAN y la población narowal con sus siglas NAR, respectivamente. Dicho esto, el dendrograma se divide en dos grupos, el grupo A y el grupo B, donde el grupo A va a estar constituido por 6 poblaciones, como es NAR1, NAN2, NAN3, NAN1, NAN5 y NAN4. Y 2 subgrupos, es decir, NAN2 y NAN3 del distrito de Nancana, que se encontraron estrechamente relacionados entre sí. Del mismo modo, NAN5 y NAN4, que estaban relacionados, igualmente de Nancana, donde este subgrupo obtenido luego se relacionó con NAN1, y a su vez, estos se relacionaron con el sitio narowal, aquí pronunciado NAR1. Y tenemos el grupo B, que está compuesto por un subgrupo, con NAR2 y NAR3, que se encuentran estrechamente relacionados. Este clado luego mostró parentesco con NAR4 y NAR5 respectivamente. Una vez analizadas las dos poblaciones, se dice que NAR1 mostró más cercanía a las muestras de Nancana. Por lo tanto, las poblaciones de Nancana y narowal muestran la similitud genética que existe. Entonces, muy probablemente la similitud genética que existe podría deberse al transporte, en este caso sería el transporte del polen y la dispersión de las abejas en estos dos distritos de Pakistán. Además, esta relación entre las dos poblaciones revela que Apis dorsata se está dispersando o migrando entre estos sitios junto con un cierto nivel de flujo genético, es decir, con un 0.814 de desplazamiento de genes de una población a otra. Por lo tanto, el estudio de la diversidad de especies a nivel molecular da respuestas a las expresiones de genes en la variación genómica causada por diferentes hábitats ecológicos, lo que a su vez da una pista sobre la salud general y el fácil aumento de peso de las abejas melíferas. La resistencia a enfermedades por colonia de abejas, disminuyendo la posibilidad de cría obrera inviable y la eficiencia de la fuerza laboral de la colonia. Se culmina la presentación argumentando que el patrón de bandas adquirido en los distritos de Nancana y Narawal revelaron polimorfismos.
En su mayoría, todas las muestras presentaron bandas monomórficas, a excepción de las muestras NAN1, NAR1 y NAR5. Por otro lado, el dendrograma reveló que la muestra de Narwhal, NAR1, mostró una estrecha relación con las muestras de Nancana. Se encontraron diferencias genómicas en especies similares de diversas áreas. En términos de bandas polimórficas, con peso molecular y tamaño variables con los mismos cebadores.